Orgullo al Aire es un programa de y para la comunidad LGBT+. Escúchalo por Violeta Radio. Escucha Orgullo al Aire todos los domingos al mediodía por Violeta Radio. Muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar aquí. Esto es Orgullo al Aire por Violeta Radio, la radio comunitaria de la Ciudad de México. Soy Rogelio Laguna, me acompaña Amanda Monter. ¿Cómo estás, Amanda? Muy bien, Rogelio, buenas tardes a todos, todas, todes. Bienvenidos a otro programa más. Oye, la ciudad ya otoñal, el otoño es mi época favorita del año, aunque ahorita antes de entrar al aire, Balam me decía que se pone triste. En otoño también te pones triste. No, a mí me gusta, la verdad, el clima otoñal, no sé, esos claroscuros, de repente un poquito de calor, un poquito de fresco en las tardes. La verdad es que me gusta el otoño. Oye, hay una cosa que es el segundo florecimiento del año que se da en otoño y se llenan los bosques, los parques de flores y también eso es muy bonito. Ojalá que todos, todas, todos quienes están escuchando también estén disfrutando tan ampliamente la naturaleza. En una época de efervescencia electoral también, Amanda, a mí no me queda claro la agenda de los derechos LGBT, no sé si tú has escuchado algo, pero a mí todavía no me queda claro. Creo que sería muy bueno hacer un análisis de esa agenda, si es que la hay, ¿no? En las propuestas principalmente de las mujeres, vamos, que espero sean mucho más atrevidas, que menos tradicionales. Yo esperaría eso y también incluso de los hombres que quieren concursar, incluso para la Ciudad de México o la Federación o los estados. Y estaría bien tener un invitado o invitada que nos haga ese análisis y esa perspectiva, ¿no crees? Claro, pero yo diría no solo nosotros, sino los candidatos ante la ciudadanía, díganos qué van a hacer para una comunidad que de repente sí aparece y de repente como que se me olvidó que existe, ¿no? Así pasa, ¿no? De repente, y no solo pues la comunidad de la diversidad sexual, ¿no? Sino otros grupos que también históricamente han sido pues más susceptibles a las vulneraciones. Claro. Bueno, pues estamos a punto de arrancar ya con nuestra invitada del día de hoy. Ahorita que regresemos del corte les vamos a decir quién es y a qué se dedica y bueno, les aseguro que va a ser un programa que les va a encantar. Estamos muy contentos de tener a nuestra invitada por aquí, pero no decimos todavía quién es para que se esperen Sorpresa. después del corte informativo. Pues, ¿cómo ves, Amanda, si vamos a un corte y regresamos para que nos presentes a nuestra invitada del día de hoy? Claro que sí, vamos a una pausa y regresamos en breve. Cuando llegue el mediodía es hora de sacar nuestro orgullo. Escucha Orgullo al Aire por Violeta Radio. Saludos a todas, todos, todes. Soy Amanda Monter y esto es Orgullo al Aire. Estamos de regreso, Orgullo al Aire, 106.1 FM al mediodía, los domingos. Es un bonito día, ¿no, Amanda? Para platicar sobre estos temas. Todos estamos relajados, tranquilos. Sí, es un día bonito de relajamiento, de relajación, de estar con la familia.
sin muchas preocupaciones porque es el mediodía y creo que vale la pena estar aquí con todas nosotras y todos nosotros. Bueno, pues cuéntanos, ahora sí, con quién vamos a dialogar el día de hoy. Estamos de manteles largos como todos los domingos. Sí, claro que sí. Tenemos una invitada de lujo. Ella es Fátima Gamboa. Es directora general de X Justicia para las Mujeres. Es feminista y abogada y pertenece a la comunidad indígena maya. Fungió como abogada litigante en la organización civil Centro Alternativo para el Desarrollo Integral Indígena AC y forma parte de la Red Nacional de Abogadas Indígenas en México. Asimismo, fundó el colectivo Maulap Cuxta y ha diseñado e implementado diversos proyectos de intervención en comunidades y de investigación en temas relacionados con la impartición de justicia, con perspectiva de género, la transparencia judicial y la justicia comunitaria. Bienvenida, Fátima. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todas las radioescuchas. Bienvenida, Fátima. Pues tienes un currículum impresionante que cruza varios universos del cosmos de la diversidad, de lo que se ha llamado tradicionalmente como minorías, y qué interesante que lo estés relacionando directamente con la justicia. ¿Por qué no empezamos así? Que nos hables un poquito de tu trabajo, qué te dedicas, cuál es tu perspectiva, para que las personas que nos están escuchando puedan conocer tu trabajo. Claro, mira, pues ahora soy directora en X Justicia para las Mujeres. Nosotras lo que hacemos es, le puedo resumir en, queremos romper las barreras, las estructuras de opresión y de discriminación hacia toda la diversidad de mujeres para construir, para que florezca, digamos, nuevas alternativas, nuevas perspectivas de justicias. Entonces, un poco eso es como nuestro grito de lucha, por así decirlo, y desde ahí pues analizamos cómo ciertas políticas impactan de manera negativa en las mujeres y las llevan a prisión, cómo muchas mujeres que están en prisión están siendo encarceladas de manera injusta, sin juzgar con perspectiva de género, sin juzgar con perspectiva de igualdad. Vemos a mujeres que por su situación de pobreza fueron encarceladas, que por no cumplir un rol de madre tradicional también fueron encarceladas. También estamos trabajando con la política pública, estamos viendo que esta política pública pueda realmente prevenir y proteger de la violencia a las mujeres y no únicamente, digamos, actuar o sancionar. Eso no nos está solucionando el problema de violencia en México, y desde ahí también trabajamos lo que llamamos las justicias desde la perspectiva interseccional o las justicias en plural, como le decimos en X Justicia. Fátima, ¿cómo surge este proyecto de justicia abierta con perspectiva de género? Si nos puedes contar un poquito más. ¿Y a qué te refieres o cómo toca esto las justicias a las que aludías? Ya es súper interesante tu pregunta. Puede ser un poco compleja, pero vamos a tratar de hacerla de lo más simple, ¿no? Algo que decimos es que cuando pensamos en justicia como sociedad, ¿qué se nos viene a la mente? Se nos viene a la mente castigo, venganza, que alguien pierde y alguien gana, pero no pensamos, cuando pensamos en justicia, en revertir desigualdades históricas, desigualdades estructurales, en sentar las bases para que como sociedad pues podamos vivir sin violencias, sin discriminaciones. Para nosotros esas son las justicias. Y lo que decimos es que este concepto de justicia no nos ha abonado a las mujeres indígenas, a las mujeres lesbianas, a las mujeres trans, a las mujeres con discapacidad. Es un concepto que se ha construido desde el Estado y sin nosotras, desde una justicia patriarcal y machista, desde una justicia colonialista, desde una justicia que propicia la violencia y no la reparación del daño, desde una justicia individual en términos de vamos a resolver los conflictos entre particulares y no una justicia colectiva. Entonces lo que ahora decimos es hay que dotar de contenido a la justicia. Y para dotar de contenido a la justicia tenemos nosotras, las mujeres, uno, que abortar
al sistema penal, ¿no? Que se nos ha inculcado sobre todo por justicia, y entonces lo que tenemos que recuperar es el cuerpo, la historia, la memoria, las necesidades y los sueños dependiendo de los contextos en los que nos encontremos, situaciones particulares, la diversidad de mujeres, ¿no? Entonces hay que recuperar esa nuestra justicia que nos fue negada. Y ahí es donde viene justamente la justicia abierta, que nosotros le ponemos el apellido de feminista. ¿Qué es la justicia abierta para las personas que nos están escuchando? La justicia abierta para nosotras es un nuevo modelo para poder construir políticas públicas sobre justicia, para poder cambiar la forma en cómo operan los juzgados, los jueces, los poderes judiciales en el país. Y eso no se va a hacer si no es a través, primero de la disponibilidad de la información, de la transparencia. Ya lo decíamos muy bien, ¿no? Información es poder. Si no tenemos información, no tenemos ese poder para poder transformar. Entonces, la transparencia es muy importante a través de la colaboración y de la participación, pero desde abajo, desde la sociedad, para identificar y diagnosticar el tamaño del problema al que nos estamos enfrentando en materia de justicia en México, ¿no? Entonces, a través de estos diagnósticos, de esta participación y de esta co-creación, que es otro de los principios de la justicia abierta, nosotras queremos ir transformando la política pública, las prácticas, los prejuicios y los estereotipos de los jueces que todavía siguen operando de manera impune en el país. Entonces, digamos que es construir desde abajo y con nosotras, desde la diversidad, estas posibilidades de gobernanza de una nueva justicia. Parece un poco soñador, pero nos tenemos que ir desde el principio. Oye, Fátima, qué bueno que tocas el tema de las cárceles, supuestos centros de readaptación social en nuestro país, porque lo que vemos son cárceles sobrepobladas, lo que vemos son cárceles indignas, lo que vemos es justamente como una especie de asilo en lo que la justicia eh, puede avanzar en sus diligencias. Y la verdad es que vemos que viene un gobierno, se va otro gobierno, llega otro gobierno y no vemos grandes transformaciones, ¿no? Inclusive apenas que se transformó las Islas Marías en un centro turístico y yo había visto un documental donde los presos, las presas, les gustaba estar en las Islas Marías porque estaban con sus familias, porque podían llevar pues una vida digna aún en prisión, ¿no? Pero en cambio de eso, pues ya tenemos ahí un centro turístico ahora, ¿no? Y se van cerrando espacios de, bueno, pues son personas que posiblemente algunas de ellas cometieron, pues, pues sí, delitos, cuestiones al margen de la ley, el Estado tiene que actuar, pero esto no significa que estén en las condiciones en las que están las personas privadas de su libertad en estos momentos. Me gustaría mucho que comentaras esto porque tal vez las personas que nos escuchan pues no han podido tener una cercanía con estos universos que también están presentes en nuestro país en este momento. Sí, mira, lo que te podría decir, Rogelio, de la experiencia de nosotras trabajando con mujeres en prisión y mujeres liberadas de prisión y de los casos que hemos analizado, es que sí hay una selectividad del sistema penal de llevar a ciertas personas a prisión. Y estas ciertas personas son mujeres, hombres, pobres, que no tuvieron oportunidad, digamos, de estudios, en donde además el Estado estuvo ausente. O sea, hay un tema de exclusión del propio Estado. Hay un tema de mujeres que incluso acudieron al Estado en busca de ayuda porque vivían situaciones de violencia o tenían necesidad económica y el Estado no les respondió de manera adecuada. Notamos que hay una ausencia del Estado ante una necesidad en donde estas personas detonaron los mecanismos incluso institucionales para pedir una ayuda, para pedir acceso a salud para sus hijos, para pedir medicinas.
pero también notamos una ausencia del Estado ahí donde está la delincuencia organizada y obliga a hombres y a mujeres bajo amenaza de matar a sus familias y de matarlas a ellas, a transportar, vender drogas en México. Entonces, yo te diría que tenemos que trabajar como sociedad para quitarnos este estigma que se ha creado sobre las personas que tanto cometen delitos, pero también que están en prisión, porque muchas veces sí son inocentes, pero también muchas veces sí cometieron el delito, pero bajo circunstancias en donde la voluntad y en donde la necesidad orillaron a esas personas. Y que por eso es muy importante poderlas juzgar con una perspectiva ya no de género, sino hablemos de una perspectiva de igualdad. Es absurdo que en la cárcel esté una persona que robó un par de medicinas y que le den 7 años, ¿no? Las cárceles son desproporcionales y además no son justicia. No son justicia ni para las personas que son metidas a la cárcel, tampoco para sus familias ni para sus comunidades, y no abona a este objetivo que quiere el Estado y la Constitución, que es la reinserción social. Alguien que pasa por la cárcel ¿cómo te lo digo? Es un proceso súper fuerte, es una violencia de Estado, un encierro, un control sobre el cuerpo, sobre la mente, sobre los pensamientos de las personas, de tal grado que cuando las personas salen de prisión, es muy difícil, si casi no imposible, poder hablar de reinserción. Entonces, si queremos realmente una reinserción social y construir proyectos de vida con estas personas acompañados y mucho más libres, tenemos que comenzar a pensar en otra opción que no sea la prisión. Y que la prisión, en todo caso, cuando sea necesaria, ahí es donde el delito sea grave, ahí en donde haya que resguardar derechos, se reduzca a su máxima expresión y en todo momento, ojo, garantice los derechos humanos de las personas que están ahí y que por el contrario no sean tratadas como actualmente son tratadas, como cosas sin derechos. Oye, Fátima, esto que tocas es súper interesante porque en realidad el derecho a la justicia, pues no solo es transversal, sino es a su vez un derecho instrumental que te permite acceder no solo a otros derechos, a otras libertades, el ejercicio pleno de ellas, sino también a los bienes y servicios básicos que te ofrece el Estado y que va a estar desde el inicio de tu vida hasta la extinción, ¿no? Por ejemplo, el mero hecho, en la extinción de la vida, pues bueno, ¿no? Los derechos reales, ¿no? Por ejemplo, de la herencia. Y en el nacimiento, pues lo básico, con el reconocimiento de la identidad. Entonces, ¿qué pasa cuando el Estado no tiene una perspectiva de alguna manera, o por lo menos ante quizá todas las necesidades, las fracturas y todo lo que pueda haber, ¿no? Ahí que hablábamos en otros programas, de que el Estado generalmente llega muy tarde, ¿no? Cuando llega. Pero, y entiendo que esta perspectiva que han analizado desde X Justicia tiene que ver con este trabajo serio, metodológico, ¿no? Estadístico, que recopila diversas fuentes, donde ha logrado medir, ¿no? Dónde están esas brechas y esas áreas de oportunidad. Y con base en todos esos, en esos elementos, proponer, ¿no? Pero no solo proponer, sino también actuar. Porque al final del día me parece que sí es un enfoque preventivo en principio, ¿no? Pero también que busca al final del día, con esta perspectiva de resignificar la justicia estatal, vamos a llamarla así, ¿no? Para tratar de diferenciarla, resignificarla, apropiársela, pero de alguna manera también vivirla y enmendarla hasta cierto punto, ¿no? O sea, es construir, claro, con nosotras, para nosotras, y desde esta perspectiva comunitaria, decías, no individualista. Me encanta esta perspectiva preventiva en principio, ¿no? Justo decías, no llegar hasta la última razón que tendría que ser el derecho penal o punitivo, ¿no? A través de una pena privativa de la libertad y de todo lo que pasa en las cárceles, porque sabemos que no tienen las mejores condiciones en nuestro país. ¿Cómo podríamos de alguna manera apoyar nosotros, ¿no? Desde la sociedad civil, desde nuestras individualidades,
esta lucha y si es así que esta visión de alguna manera que nos muestran X Justicia, porque son varios años que llevan trabajando en estos proyectos, ¿no? Y que no solo es una política pública, porque a veces suena, o sea, yo sé que es la ley, ya que a veces suena muy lejana, la política pública trata de implementar eso, pero a veces también a mí incluso me queda la impresión y también a mucha gente con la que luego hablamos así de a pie, pues, ¿no? En las calles, que de repente la política pública también suena a esos proyectos gubernamentales, ¿no? Entonces, si podemos diferenciar cuál es la propuesta de X, ¿no? Y todos estos años de gestación, de la manera más resumida, porque yo sé que es muchísimo, y cómo en el fondo a todas y a todos nos conviene una justicia así. Muchas gracias. Sí, creo que es algo muy importante, Amanda. De repente se piensa que las mujeres y las feministas o las organizaciones feministas estamos trabajando como por nosotras y por nuestros derechos, ¿no? Y por la justicia de las mujeres. Pero esto no es del todo cierto. Cuando nosotras trabajamos y hablamos de justicia desde una perspectiva de igualdad y eso nos toca a todas las personas. Y cuando hablamos de reformas, por ejemplo, al Poder Judicial, hablamos de reformas que benefician a todos los sectores y a todas las personas de la población. Es un feminismo para la igualdad de todos, en tanto está modificando estructuras y analizando de cómo estas estructuras realmente generan discriminación y no únicamente para las mujeres, porque el sistema de justicia en México, pues realmente, y lo sabemos, no funciona para la mayoría de la población y solo se mueve por dinero, por nepotismo, por política, pero son los factores que hacen mover a la justicia, no realmente este sentido de resolución y de búsqueda de paz. Y por eso los índices tan altos de violencia en México, ¿no? Entonces tenemos que buscar una justicia que promueva justamente esa paz y sin igualdad entre las personas. Si hay alguien que violenta a alguien y que esto es permitido, validado, justificado y normalizado, pues entonces tampoco vamos a tener paz. Entonces, de ahí el vínculo que nosotros hacemos entre la paz y la justicia. Fátima, y esta cuestión de la justicia es un tema de presupuesto. Tú pensarías que es un tema de presupuesto porque lo que vemos en el debate contemporáneo es, pues cuestan muy caro los jueces, pero no vemos claro hacia dónde. Y sin embargo, cuando sí vamos aclaramos, los ministerios públicos no dependen del Poder Judicial, sino del Poder Ejecutivo. Cuando vamos a los ministerios públicos, pues generalmente ves el escritorio viejito, el ventilador de hace 20 años, una pila de folders gigante detrás, saturación de personas, usuarias, poco personal. Entonces, de repente parecería que sí, que la justicia es en parte cuestión de presupuesto dentro de todos los ejes que articulan la justicia en México y que aclaramos no solamente es el Poder Judicial, sino que otra serie de factores entran en juego, ¿no? También quién opera las cárceles, no es el Poder Judicial, sino el Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, como tú lo dices muy bien, necesitamos conocer cuáles son los mecanismos de la justicia y luego parecería pues que en última instancia también es una cuestión de presupuesto o es una cuestión de que no se le da el peso que requieren las fiscalías, los ministerios públicos, las policías. ¿Qué podríamos decir al respecto sobre esto? Y Rogelio, podríamos decir un montón de cosas, ¿no? Como creo que últimamente se ha hablado mucho de que es necesario reformar al Poder Judicial y que los jueces y las juezas son corruptos y que entonces eligiendo a los jueces y a las juezas se van a solucionar los problemas de impunidad y de injusticia en México. Esto no es del todo cierto. Los problemas del sistema de justicia en México son mucho más profundos y mucho más estructurales y de desigualdad que políticos. Más bien aquí es un tema político, pero el tema de la justicia no necesariamente se debe de llevar por un tema político. ¿Cuáles son algunos de los grandes problemas? Uno, si pensamos en acceso a la justicia en sentido amplio, esta brecha en la desinformación y conocimiento de los derechos para poder desde ahí exigirlos y tener claridad como ciudadanía hacia dónde y qué tengo que exigir para mis problemas, es un paso y tiene que ver con la promoción de derechos. La información que menos hay en la ciudadanía y en México
es información sobre derechos y sobre justicia. Tenemos que trabajar en eso porque es una obligación constitucional, obligación de promover. 2, cómo se designan a los servidores públicos, cuál es el perfil idóneo de los servidores públicos y cómo este perfil idóneo tiene que ser blindado de la política y de los partidos políticos. El gran malestar de los poderes judiciales, de los jueces y de los ministerios públicos es que están vinculados al poder político. Entonces hay que blindarlos, hay que ver que el poder político no sea quien elija a estos funcionarios. Y entonces, ¿en dónde va a radicar la legitimidad de estos funcionarios? En el caso de los jueces, debe de radicar en la ciudadanía, al no ser los jueces y los jueces no son electos por voto directo, ¿no? Y esto tiene un sentido, es para no politizar la justicia. Justicia que es política no es justicia, porque no va a ser imparcial, se va a inclinar del lado de alguien más del poder. Y de eso tenemos que brindar a la justicia. ¿Cómo hacerlo? Hay que involucrar de manera mucho más proactiva a la ciudadanía en la selección de jueces, en los concursos que se hacen de conocimientos, que estos concursos sean con perfiles, con evaluaciones públicos, transparentes y que inclusive la ciudadanía tenga el poder, como en algunos países, de poder decir, quiero a mi magistrado ciudadano y que vengan perfiles académicos buenos, jurisdiccionales, para poder estar ahí. Pero ya que están ahí, se necesitan establecer controles de vigilancia y disciplina en donde el poder lo tengan las y los usuarios del sistema de justicia y donde hayan mecanismos para denunciar casos de corrupción y haya seguimiento claro y transparente a estos mecanismos y que ahí en donde un juez y una jueza se aparte de la ley o juzgue interpretando con prejuicios machistas, racistas o en contra de la comunidad LGBT, se le pueda dar seguimiento. Ahora cualquier juez y cualquier juez en México puede discriminar, por ejemplo, a las mujeres lesbianas quitando de la guardia y custodia. Puede discriminar a los hombres gays diciendo que son sospechosos y que por lo tanto ellos se robaron tal cosa. Puede discriminar a las mujeres trans nunca reconociendo su identidad y siempre hablándoles en masculino en lugar de hablarles de femenino. Y no pasa nada. Entonces necesitamos darle el poder a las y los usuarios del sistema para que este tipo de casos tengan controles, vigilancia, seguimiento y se pueda destituir o sancionar administrativamente a esos jueces y juezas que recurrentemente en México están discriminando en lugar de proteger. Y si hablamos también de la capacitación en México en materia de derechos humanos es una vacilada. Prácticamente hemos identificado a través de un informe que no hay indicadores de impacto o cómo la capacitación está de verdad influyendo en el trabajo. ¿No? Son talleres, cursos, a veces temas que son contrarios a derechos humanos. Entonces, hay que también darle peso a la capacitación, pero una capacitación que cumpla con estándares internacionales y que tenga indicadores de monitoreo y de evaluación. Tenemos que evaluar cómo se está capacitando. Para quienes nos acaban de sintonizar, estamos dialogando con Fátima Gamboa de X Justicia para las Mujeres. Soy Rogelio Laguna, me acompaña Amanda Monter en Orgullo al Aire. ¿Cómo ves, Amanda? Nos ha puesto un montón de temas, Fátima, muy, muy interesantes, pero también qué difícil poderlos resolver. Efectivamente, ¿no? Sin embargo, creo que vamos de a poquito, ¿no? Y cada peldaño que se avance es súper importante. Por ejemplo, mencionaba temas muy importantes, esta relación que tiene la justicia con la paz, ¿no? O esos procesos de pacificación. Claro, porque un estado donde de alguna manera no hay esa gobernabilidad, pues genera mayor violación a derechos, por supuesto, el desplazamiento forzado, ¿no? La trata de personas, estas suertes de esclavitud moderna, ¿no? Donde efectivamente en realidad lo que pasa en muchas comunidades es que llega el crimen organizado y secuestra, ¿sí? Secuestra a las personas y en realidad algunas son para trabajo sexual, claro, forzoso, y otras son pues para hacer los trámites, no sé, administrativos incluso del propio cártel, o sembrar o distribuir, ¿no? O incluso
halconear, o sea, es terrible porque el problema es muy grave. Y claro, entonces a estas personas, pues los derechos, la verdad, les son súper violados. Pero justo, fíjate, nosotros tenemos un hito, ¿no? En nuestro país jurídico que tiene que ver con la reforma constitucional de derechos humanos y que en realidad se invirtió cantidad de recursos, ¿no? Y fue todo un nuevo paradigma, ¿no? No solo de los derechos humanos, sino incluso de cómo ejercer la abogacía, de cómo actuar, de cómo juzgar. Y hubo campañas tremendas, ¿no? Y muchos foros y todo. Pero lo que me llama la atención es que a pesar de todo eso, eh, la información no llega a la ciudadanía, porque al final del día son ellos los que deben conocer sus derechos para activarlos, ¿no? Para reclamarlos en caso de que el Estado o las instituciones o las propias personas servidoras públicas no se acuerden por ahí de que hay que actuar de tal o cual manera, ¿no? O no lo sepan. Claro, hay que empoderarlos y ahí la palabra, ¿no? Es el conocimiento para la acción, ¿no? Y para poder reclamar y ejercer sus derechos plenamente. Entonces, a pesar de ver todo, de toda esta historia, ¿no? De más de una década y que hacemos foros cada año y celebramos la reforma, ¿no? Y que ha habido avances, la verdad es que tampoco todo está aquí negro, ¿no? Pero siguen siendo insuficientes, ¿no? Entonces, claro, y ahora la verdad es que las tecnologías de la información te permiten acceder a mucha información efectivamente, ¿no? Eh, pero siguen creo que sin permear, sin introyectarse en las personas y principalmente en aquellos que deberían de tutelar y garantizar los derechos, ¿no? Y en el caso de la justicia, que seguramente nos contarás ahora, Fátima, dentro de todos estos años que han trabajado de manera muy fuerte investigando y analizando las sentencias, ¿qué casos de alguna manera te escandalizaron más al ver la injusticia con la que se estaba juzgando, en este caso, por ejemplo, a las mujeres, a pesar de tener también una sentencia de la Corte Interamericana, ¿no? De Campo Algodonero, donde nos decía ya, o sea, reforma, ¿no? Reforma tu marco jurídico, haz protocolos, tus sentencias no deben estar sesgadas ni tener este tipo de prejuicios y estereotipos. No obstante, bueno, todo este análisis que ustedes han hecho, ¿qué casos, por ejemplo, para nuestra audiencia han sido de los más paradigmáticos de lo que no debe ser una sentencia objetiva, racional, fundada en derechos? Porque, bueno, las sentencias también tienen unas características, ¿no? ¿Qué nos puedes contar? Pues mira, hemos analizado muchísimas sentencias y de hecho tenemos un informe que lo pueden buscar en nuestra página, se llama No es justicia. Y ahí analizamos justo 120 sentencias y algunos datos así súper rápidos, ¿no? Nos dimos cuenta que los jueces y las juezas, cuando advierten en sus casos situaciones de violencia, en más del 65%, si no me equivoco, ahí me puedo equivocar un poquito de los números, simplemente no se pronunciaron sobre la violencia. Es decir, la miran, se les presenta, la leen, pueden incluso escucharla en sus audiencias, pero como no es tema como del divorcio, de la pensión, del testamento, ¿sabes? O sea, como que atienden todo lo que se supone que ellos dicen que es principal, pero la violencia simplemente la dejan pasar. Y allí incumplen con su obligación de debida diligencia para prevenir las situaciones de violencia y por eso estamos como estamos. También nos dimos cuenta que en casos de violencia no reparan. O sea, en México estamos muy lejos de la reparación integral del daño. Y cuando se repara de manera únicamente económica, pero no se repara para que los actos no vuelvan a suceder. Nosotras queremos que se repare para la no repetición, que se repare para la satisfacción de las personas, más allá de lo económico. Algo que a mí me llamó mucho la atención en Sonora es como ante un feminicidio de una mujer que dejó a su familia pues sin la cabeza, el juez dictó 3,000 pesos en materia de reparación del daño. 3,000 pesos por un feminicidio. Otra de las sentencias que nos llamaron mucho la atención es el de Silvia, que ya han pasado más de 10 años desde que le quitaron a su hijo. Silvia es una mujer española y literal, el juez lo que dijo en su sentencia era que Silvia, al ser española, no cumplía con el rol de madre tradicional mexicana y que por eso, entonces mejor que el niño esté con su padre, ¿no? Para que, pues machín, ¿no? Para que se fuera machín.
Entonces, también está el caso, bueno, muy conocido, que colaboramos con ella, de Yakiri. No sé si tú recuerdas que fue víctima de violencia sexual y en su defensa, en su legítima defensa, el juez le dijo, oye, Yakiri, pues, ¿qué crees que te pasaste? Y pues me mataste a esta persona, entonces te vas a ir a la cárcel por exceso de legítima defensa, porque, ojo, en México los jueces no nos permiten a las mujeres el derecho de legítima defensa, porque cuando te defiendes de una agresión, pues estás saliéndote de este rol que te exige la ley y los propios, no la ley, los jueces en su interpretación, ¿no? La mujer debe ser tierna, la mujer se debe dar para otras personas, la mujer tiene que tener ciertas características. Y claro, una mujer que se defiende, ¿cómo? ¿No? O sea, te pasaste. Entonces, no nos permiten este derecho de acceso a la legítima defensa. Estos son, digamos, algunos de los casos. Pero tú tocaste algo también importante. Ha habido casos en donde México en su conjunto ha sido sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Casos que tienen que ver con la militarización de la seguridad pública, es decir, que los militares, las Fuerzas Armadas, ahora Guardia Nacional, sabemos muy bien que estén haciendo funciones que no les corresponden y que tendrían que ser policías, tendrían que ser una policía cívica, digamos, la que esté atendiendo la seguridad pública y no los militares. Tenemos casos como los de Inés y Valentina, en donde se ha documentado cómo cuando hay presencia de las Fuerzas Armadas atendiendo o en contacto con la población, hay violaciones a derechos humanos, y en el caso de las mujeres, la tortura sexual y la violencia sexual son un permanente y un constante cuando hay militares presentes. Oye, Fátima, y los casos, el caso célebre, no por bondadoso, sino por terrible, de Jacinta, Alberta y Teresa, que en Querétaro, ¿verdad? En 2009, me parece, si no me estoy equivocando de año, son acusadas de secuestro de 5 agentes SAFI por intentar evitar que les robaran su mercancía, ¿no? Lo que ellas dicen es, nos estaban robando, nos pusimos así de no me robes, y de repente un juez o jueza, no me acuerdo qué fue, las acusa, ¿no? Permite que se les acuse de secuestro y a la cárcel. Y además ellas hablantes de la lengua ñañú otomí, sin tener derecho a un traductor. ¿Cuántos casos más como estos vemos en nuestro país de mujeres indígenas, también hombres indígenas, que no hablan bien a lo mejor español porque en su comunidad hablan su lengua materna, que no es el español, y que no pueden acceder a la justicia porque la justicia tiene la idea de un ciudadano homogéneo con ciertas características, y quien queda en los linderos, que son muchas personas de este ciudadano imaginario, pues no tiene acceso a la justicia. ¿Qué nos podrías contar al respecto? Y vamos ya hacia el final de este bloque, entonces, para que tampoco nos extendamos tanto. Sí, mira, lo que hemos documentado y llevamos al Comité CERT, que es un comité para eliminar la discriminación racial en la ONU, es la sobrerepresentación de mujeres indígenas en prisión. Y también en la EMPOL pasada analizamos este dato que es súper relevante. Las mujeres indígenas que hablan únicamente su lengua, monolingües, están casi al doble que las personas no indígenas en prisión preventiva oficiosa. Es decir, en prisión sin sentencia, esperando sentencia al doble. Entonces, ahí podemos documentar cómo se criminaliza y se está criminalizando a este grupo en particular, mujeres indígenas que únicamente hablan su lengua. Pues un tema gigantesco que si quieres regresamos ahorita a hablar después de este corte informativo, para que vamos a regresar para mostrar nuestras conclusiones, algunas últimas reflexiones, porque pues hay muchos temas, ¿eh? La verdad es que el tiempo se nos va y la vida se nos va y no vemos para cuándo acabar de atender todos los asuntos que quisiéramos atender. Pero bueno, vamos a empezar poco a poquito, ¿no? Pues vamos a un corte, Amanda, ¿te parece?
que vayamos a un corte y ahorita Claro regresamos. que sí, no nos tardamos nada, por favor, síganos. Orgullo al Aire es un programa de y para la comunidad LGBT+. Escúchalo por Violeta Radio. Escucha Orgullo al Aire todos los domingos al mediodía por Violeta Radio. De regreso, Orgullo al Aire, 106.1 todos los domingos por Violeta Radio, la radio comunitaria y feminista de la Ciudad de México. Estamos charlando con Fátima Gamboa. Amanda, ¿cómo ves cuáles serían, digamos tú, los temas así urgentes que hemos visto, que yo sé que todos son muy importantes? Pues una justicia, yo creo que no politizada, como bien decía Fátima, pero también una justicia pronta, objetiva, con perspectiva de derechos humanos, porque, por ejemplo, en esto último que nos decían, de tener una cifra al doble de mujeres indígenas, sin sentencia, pero en prisión, claramente habla, a mí me parece que yo me podría incluso aventurar a hacer una conclusión diciendo que no se le respetó el derecho básico de la debida defensa al no tener una persona que les asistiera, ¿no? Por lo menos, ya, o sea, claro, jurídicamente, pero también que hiciera las veces de traducción, ¿no? O de traductor. Porque entonces si te dicen, bueno, ¿cómo te declaras? O sea, ¿cómo te declaras? ¿Cómo te defiendes? Vamos, ¿cómo entiendes a cabalidad? Porque aparte son términos jurídicos, vamos, ¿no? Porque tú puedes tener un nivel de español, pero ya tener un nivel incluso especializado que te digan, oye, la apelación y si no va a precluir tu derecho, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, creo que incluso a muchos de nosotros si nos hablaran en español, dirías, a ver, explícamelo, ¿no? O sea, necesito entenderlo. A mí me queda claro que ahí hay mucho que hacer, claro, ¿no? Pero también ¿cómo le hacemos, pues, no? Para sumarnos a este pacto, porque X Justicia tiene un pacto de justicia abierta, ¿no? Con perspectiva de género o feminista, que creo que, como bien nos lo decía Fátima, este no es solo asunto o de la agenda de las feministas, porque eso lo he escuchado mucho últimamente, ¿no? Nos quieren imponer sus agendas, cuando en realidad me parece que es desconocer cómo puede afectar a una sociedad tener estos extremos polarizados, pero también estas, no sé, estas brechas tan tremendas de desigualdad, ¿no? Creo que en la medida en que no seamos conscientes de cómo puede afectar la desigualdad, la discriminación, eh, a todas y a todos nosotros por igual, ¿no? Porque al final del día es por igual, la gente no va a entender por qué es tan importante estas, y lo voy a entrecomillar, agendas, ¿no? Porque si parece, es el interés de Fátima, porque ella es mujer, ella es indígena, así, ¿no sabes? Pero no, o sea, en el fondo como sociedad nos deberíamos de preocupar muchísimo por tener una sociedad tan desquebrajada, ¿no? Tan violenta en muchos sentidos, y que incluso por más que te dicen, tú puedes denunciar y te pueden mostrar los mecanismos, la verdad es que cuando te paras en la barandilla ante el MP, no recibes el mejor trato, no recibes la mejor orientación, quizá por falta de capacitación, quizá por falta de estas habilidades blandas, incluso de empatía, ¿no? Y desde ahí, pues empieza, a mí me parece que alejarse la justicia de todas y todos nosotros, ¿no? Esos creo que son como esos elementos. ¿Y cómo nos sumamos al pacto, Fátima? Bueno, al pacto se pueden sumar como organizaciones, como colectivas, como que no tenemos un mecanismo para sumarse en lo individual, pero sí pueden como estar muy pendientes. Ahora mismo acabamos de sacar un diagnóstico nacional de justicia abierta, algunos datos, por ejemplo, los temas en los que menos se capacita en México es derechos de las personas migrantes y de los derechos de la población LGBT+. Es donde menos se capacita en México.
estadísticas, levantamiento de información, estamos prácticamente en pañales. Los únicos datos que se recaban a lo mucho y se desagregan es el sexo o el género de la persona, y ahí se queda. Entonces no podemos saber actualmente en México cuántas mujeres indígenas, cuántas mujeres lesbianas, cuántas mujeres trans, cuántas mujeres con discapacidad y cuántas la mayoría de la población en su diversidad está accediendo o no a los sistemas de justicia. No tenemos ese dato en México, así como tampoco tenemos el dato ni la estadística de cuántas de esas 11 mujeres asesinadas diariamente en México son indígenas, son lesbianas y tal. O sea, no sabemos quiénes son esas mujeres y tenemos que comenzar a darles rostro, a darles pertenencia a un grupo, a darles identidad también para darles justicia y para poder a través de esto poder atender y crear política pública mucho más focalizada, mucho más pertinente, mucho más idónea y que realmente pueda como responder pues a estas urgente necesidad de derechos, de protección de las mujeres en México. Fátima, pues ha sido una plática realmente iluminadora sobre muchos temas. Quisiéramos que en muchos de estos temas que se han mencionado, pues estuviéramos más adelante. Sería injusto decir que no hay avances porque, bueno, hay algunas cosas que se han hecho, pero efectivamente falta mucho para poder avanzar en la justicia. Yo quisiera preguntarte para finalizar, ¿qué pasa con la formación de los profesionistas del derecho? O sea, aquí en nuestro país hay licenciados en derecho por todos lados, todas las universidades prácticamente ofertan esta carrera, todo el mundo casi que estudias por correspondencia y te llega tu título, que yo no tengo nada en contra de estudiar por correspondencia, lo aclaro, ¿no? Qué padre poder estudiar así, pero los contenidos, ¿no? Creo que esa es una preocupación importante, ¿no? Hemos pensado en un derecho, en una noción de derecho como guardián de la ley, más que como un derecho que construya, que haga posible una vida plena para las personas. Son dos perspectivas muy diferentes. Entonces, si quisieras por ahí ir cerrando tus conclusiones. Sí, me parece que si bien, como tú dices, ya se ven en algunas universidades del país la incorporación de materias obligatorias de derechos humanos, e incluso algunas vanguardistas en donde se habla de perspectiva de género, pero se están viendo como materias aisladas o incluso como optativas, y los derechos humanos y la perspectiva de género, interculturalidad y de discapacidad y de diversidad y tal, deberían de atravesar y cruzar por completo todas las materias del derecho mercantil, hasta derecho financiero, derecho fiscal, por supuesto, para la organización de los movimientos sociales en México, que no hay con qué, con lo que tenemos en materia fiscal. Es decir, hay que darle una nueva mirada a lo que hemos entendido por derecho, y eso pasa por abandonar y dejar nada más como archivo histórico a ciertos doctos o doctrinarios de derecho de Occidente del año del caldo, como diría mi abuelita, que ya no nos están abonando a nada. Tendremos que comenzar a deconstruir, cuestionar y reelaborar lo que entendemos por derecho. Muchas gracias, Fátima. Pues es domingo, Amanda. ¿Qué vas a hacer ahora que nos deja Fátima pensando en estos temas? Hay que irse a pasear tantito, a relajarse o algo, porque Yo hay creo que que arreglar sí. el mundo, pero no diario, No, ¿no? no También diario, dice Rogelio que en domingos no, porque los domingos son para la recreación. No, pues la verdad es que yo quiero, no sé, hacer varias cosas, entre ellas ponerme a ver estos juegos de béisbol donde ganaron las Amazonas, Fátima. Y padrísimo que fueron a representar a México en un juego de béisbol. Y le ganaron unas chicas de la Universidad de Phoenix, me parece, ¿no? Y padrísimo porque fíjate que jugaron en Huipili descalzas y aún así, la verdad es que ganaron por un número, o sea, la diferencia fue muchísima, pues no, no vamos a decir qué, pero lo más importante es que lo hicieron muy bien. Y fíjate que me quedé pensando, Fátima, y aquí voy a tomarme un atrevimiento y
Pues yo creo que Rogelio y yo con mucho gusto nos podemos poner a las órdenes para esos cursos de derechos humanos que se pueden impartir desde cualquier trinchera. Si nos da la vida y el tiempo, como dice él, con mucho gusto cuenta con nosotras. ¿Y tú qué vas a hacer, Rogelio? Porque siempre me preguntas qué voy a hacer, pero... No, yo el domingo veo series nada más porque después del programa me quedo pensando en muchos temas y también se vale relajarse, ¿no? Ya en la semana vamos viendo cómo nos sumamos, pero está bien relajarnos. Pero en otoño la Ciudad de México es preciosa. Salgan a caminar, salgan a dar la vuelta. Fátima, ¿qué vas a hacer tú en este Pues yo domingo? creo que se antoja una cervecita con una tostada de mariscos. Me sumo a esa idea, me sumo también Excelente plan, ¿eh? a ese plan. Pues muchas gracias a todos y todas las personas que nos escucharon. Muchas gracias a Fátima Gamboa de X Justicia. Gracias a Amanda Monter por estar aquí todos los domingos dialogando con nosotros. Y Balán Flores en los controles. Y pues creo que nos vamos, Amanda, por hoy nada más. Por hoy, en espera de volverte a tener por acá, Fátima, o en algún otro foro, y a todos nuestros radioescuchas también, que por favor continuemos en esta lucha y buscando alguna trinchera donde aportar. Nos vemos el siguiente domingo. Muchas gracias a todos y todas. Hasta luego. Cuando llegue el mediodía es hora de sacar nuestro orgullo. Escucha Orgullo al Aire por Violeta Radio. Saludos a todas, todos, todes. Soy Amanda Monter y esto es Orgullo al Aire.